Bueno, hemos tenido que venir para Instagram, lamentablemente, para aquellas personas que estaban buscando o estaban queriendo ver el video a través de Facebook, no nos permite la aplicación compartir pantalla, así que nos vinimos para Instagram. Vamos a esperar que se conecte el profe Luis y vamos a estar haciendo este homenaje al Brigadier López. De todas maneras, este video va a estar en Facebook porque yo lo voy a descargar una vez finalizado, lo voy a editar y lo voy a subir a YouTube para poder compartirlo finalmente en Facebook. Un trabajo bastante complicado que me va a llevar unas cuantas horas, pero bueno, la idea es poder compartir esta transmisión. Vuelvo a reiterar, Facebook no nos permitió compartir pantalla. Ya me ha pasado anteriormente cuando estaba haciendo una transmisión con un ex combatiente de Malvinas. Así que bueno, vamos a probar por Instagram. Esperemos que esta aplicación nos deje llevar adelante la transmisión y que la gente que estuvo acompañándonos en Facebook se venga para Instagram. Ya tenemos unos cuantos que se van sumando: Rogelio, Belén, Karina, Silvia, ¿quién más tenemos por ahí? A ver, Cintia. Bueno, varios que se van sumando. Lo esperamos al profe Luis y vamos a tratar de llegar a la hora cero. Si nos permite finalmente Instagram, vamos a poder hacer este homenaje, esta charla informal. Sí, esta charla informal hablando un poco sobre el Brigadier, ya que no podemos llevar adelante lo que es el homenaje que hacemos a cielo abierto y bueno, acompañado de mucha gente, presentando las danzas, escuchando al profe Luis. Bueno, vamos a optar por la virtualidad que no es lo que más nos gusta, pero de todas maneras queremos mantener viva la imagen del Brigadier. Yo me tomo un matecito, si ustedes me permiten, mientras lo espero a Luis, al profe Luis Ferreira, que se conecte. A ver, porque yo tengo dos perfiles, espero que esté en este. Ahí está. Bueno. Sí, señor. A ver, vamos a invitarlo y esperemos que se nos dé. A ver, esperemos que se nos dé finalmente. Ahí está, ahora sí, finalmente. A ver, Yo estoy viendo cualquier cosa, Luis, menos a vos. Estoy viendo, mirá, ese paquetito de galletitas de agua para acompañar mi mate. ese No veo estaría ningún bueno. mate. Tenés que dar vuelta a la cámara, Luis, porque la tenés para el otro lado. Bueno, sí, evidentemente ¿Cómo nos ha hecho renegar esto? esto nos hizo renegar un poco. Ahora sí, Ahí está, ahora sí. ahora sí. Bueno, Luis, tanto tiempo de no verte, ¿Cómo estás, Pablo? pero muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, un poco vamos, enojado con quiero Facebook, saludar, muy quiero, enojado con Facebook, pero bueno. quiero saludar especialmente a todos los paisanos, paisanas que se van a ir y, y decía que es una noche muy, muy importante, la fe, y para nosotros, porque estamos defendiendo esta bandera ya hace algún tiempo, eh, de reivindicar la figura del brigadier Stanislao López a través de las vigilias y a través de la difusión de su vida y su obra. Así que bueno, estamos en esto. Bueno, ya desde hace un tiempo, ¿no? Trabajando con distintas expresiones, ¿no? En el mes de junio con lo que Ahora no te son estoy los escuchando yo, homenajes. A ver, no te ¿ahí me escucho. escuchás? No, tenés que No, subir tu volumen, subí tu volumen. No, Luis está con el volumen bajo, a ver si los demás me confirman, si están escuchando bien. Subí tu volumen, Luis, a ver si por señas me entiende. A ver, Luis, a ver, se lo vamos a escribir, es más fácil, ¿no? Subí el... A ver, que me confirmen los demás, por favor, que están escuchando, porque quizás sea mi teléfono.
No, A recién te ver, escuchaba y ahora no. a ver, ahí me escuchás ahora. A ver, ¿ahí me escuchás? Bueno, Ya lo subí, lo tengo al tope, bueno, ahí me podés escuchar al bien. volumen, pero sigo sin escucharte. Qué raro, che. No, no se te desconectó el tuyo. No, 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 está conectado, está conectado. Te escucho bien, Pablo, me dicen ahí. No, es tu teléfono, o tu computadora. Hoy vamos a renegar para llevar adelante esta transmisión, parece. A ver, A ver, vamos a, com- vamos a comentarle a Luis. Los soy yo demás entonces, el me que no escuchan. Sí, me vuelvo a conectar. sí, conectate y desconectate de nuevo. Sí, 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 sí. Esto va a estar complicado hoy, parece. Va a estar complicadísimo. Pero bueno, vamos a tratar de llevarlo adelante. Se fue el profe Luis, ahí se va a conectar de nuevo. Bueno, por Facebook le comentaba, estábamos tratando de llevar adelante esta transmisión y lo que nos hacía la aplicación de Facebook era que yo le enviaba la invitación a Luis para que se sume a la transmisión y la aplicación Facebook automáticamente la cancelaba. No sabemos por qué está pasando eso. Tendría que consultar con otras personas que hacen transmisiones también por Facebook. Aunque últimamente no he visto transmisiones por Facebook con pantalla compartida, seguramente la aplicación eh, no lo está permitiendo ahora. A ver, lo volvemos a conectar al profe Luis. A ver si lo tenemos por ahí. ¿Quién me dice? A ver, se escucha Ahora, perfecto, me dice Karina, muy bien. ¿Ahora me bueno, escuchás, Luis? te escucho bien. ¿Vos me escuchás a Bien, mí? yo te escucho perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos entonces. Ahora sí. Bueno, te comentaba Luis, le comentaba a la gente que habitualmente tenemos dividido esto en dos partes, en el mes de junio lo que es el homenaje a López, conmemorando los distintos aniversarios, ¿no? A lo largo de los años de lo que es el fallecimiento, y en el mes de noviembre, el 22 de noviembre, lo que es la vigilia a López, algo que comenzamos a hacer, bueno, en este 2021 ya va a ser la tercera edición. La primera la hicimos presencial, con público, en la Biblioteca Domingo Guzmán Silva de San José de Rincón. La segunda la volvimos a hacer nuevamente en la biblioteca, pero en forma virtual, porque, bueno, lógicamente la pandemia no nos permitió tener público presente y, bueno, optamos por la virtualidad. Fuimos muy acompañados por el público que nos siguió a través de la transmisión. Una transmisión que está en YouTube, también pueden buscarla, Segunda Vigilia del Brigadier, y ahí van a poder, eh, bueno, escuchar un poco, ¿no?, de qué se trata todo esto. Luis, bueno, primero agradecerte este tiempo que te tomás, ¿no? Sabemos o sé personalmente las ganas que le pones a todo esto que tiene que ver con la historia. Paralelamente, ¿no?, a tu trabajo como profesor de historia, eh, ocupás mucho tiempo de tu vida personal en, bueno, en realizar investigaciones, en, bueno, en moverte, en ir a visitar distintos lugares, como para conseguir material que, seamos sinceros, muchas veces no lo tiene nadie. Como ha pasado, por ejemplo, con, bueno, documentación que presentaste el año pasado y que tiene que ver con López. Pero ya vamos a hablar de eso. Hacemos un resumen de lo que fue el nacimiento de López, dónde nació, en qué año, dónde transcurrió su niñez. Bueno, Estanislao López nació en la ciudad de Santa Fe, una ciudad de Santa Fe que en realidad era la Santa Fe de la Veracruz, pero que no podemos confundir con que era Argentina, ¿no es cierto? Pertenecía al Virreinato del Río de la Plata en 1786. Un 22 de noviembre de 1786 nace el brigadier general Estanislao López, pero este territorio pertenecía a la corona española.
y Santa Fe era una tenencia de gobernación que dependía de Buenos Aires. Precisamente esa situación va a continuar y López va a, junto con mucha gente que lo siguió como caudillo provincial y con extensión a nivel nacional su pensamiento y su proceder, sombría de bien, nace aquí en Santa Fe. O sea que nace en Santa Fe, pero es español. Pero es español, pero es español. Esa es la Qué cuestión. locura pensar eso, ¿no? Y bueno, pero en realidad era, mirá, si tenemos que analizarlo, éramos ciudadanos de cuarta, ¿no? De cuarta. Además, teniendo el virreinato del Río de la Plata recién se había creado. O sea, Éramos 1700. ciudadanos de cuarta, ¿en qué sentido, Luis? En el sentido, digamos que uno lo puede decir en tono de broma, éramos de cuarta, o teníamos, o hay un porqué, digamos, de este pensamiento de decir éramos ciudadanos de cuarta. No, en realidad éramos ciudadanos de cuarta porque al Imperio Español, durante siglos, no le importaron estos territorios, le importaban otros territorios, como por ejemplo en México y Perú, por donde podían extraer el oro y la plata que el sistema económico del momento, que era el mercantilismo, después va eh, eh, trocando en la fisiocracia, ¿no es cierto? Pero en un primer momento es el mercantilismo, la acumulación de oro y plata que los españoles van a sistemáticamente sacar de América y la van a trasladar a España. Que, bueno, ese traslado de oro y plata que hicieron a España les revirtió en una crisis económica con una inflación, lo que nosotros denominamos hoy inflación, exorbitante, porque no podían comprar pan, por ejemplo. Claro. El precio del pan había escalado a una forma extraordinaria y me dirán, ¿por qué el precio del pan escaló a una forma extraordinaria? Y porque cuando el flujo de metal precioso llegaba de América, las cosas aumentaban y se llevaban a un precio que tenía que ver con ese flujo de metálico. Claro. Porque todos Bueno, querían Luis, compartir un poquito. teniendo en cuenta que Instagram nos permite, creo que una hora de transmisión nomás, vamos a retomar el tema del Brigadier porque nos podemos Sí, poner a charlar durante muchas horas de distintos temas, pero lo que pasa es que este tengo sistema pensado no que cambió. Instagram, Este sistema no cambió, no cambió hasta la llegada de la fisiocracia y es precisamente prácticamente el tiempo en que el brigadier López empieza a actuar como militar y como caudillo. Entonces, la época de la fisiocracia, uno de los grandes fisiócratas que tuvimos nosotros fue Belgrano, ¿no es cierto? Y a partir de ese cambio es donde se le dan importancia a estos territorios, que claro, tenían mayor valor para la agricultura, la ganadería, que no para la extracción del metal precioso. Ese es el punto. Entonces, nosotros tenemos que conectar, cuando hablamos de la vida y del nacimiento de López, tenemos que ubicarlo también temporalmente, espacialmente, y tenemos que ubicarlo en su época. Porque por ahí mucha gente dice, con el análisis de hoy, López fue tal cosa o fue tal otra, ¿no? Pero hay que siempre situarse en el espacio y hay que situarse en la temporalidad y en la sociedad de la época para analizar
porque si no, ese análisis se nos hace atemporal. Por eso el hecho de hacerle un reportaje hoy a Belgrano con nuestras ideas de hoy es una cosa, es realmente difícil, Sería un desafío. no resulta viable, no resulta viable. Luis, si tenemos que ubicar, me decías que, bueno, déjame saludar a Luis, que dice un saludo cordial y patriota a ambos, un saludo para vos también, Luis Almeida, la gente que está viendo, que si bien no es la misma cantidad de público que hubiésemos tenido en Facebook, puedes poner sus preguntas también para que, bueno, Luis Ferreira, el profesor, pueda responderlas. Luis, me decías que Estanislao López nace en la ciudad de Santa Fe. Si tenemos que Sí. ubicarlo geográficamente hoy, ¿en qué parte de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, estaba ubicada la casa del brigadier? Y estaba muy cerca, a ver, Santa Fe era muy chico. Santa Fe es una población de pocas cuadras. No iba mucho más allá de la zona sur que hoy se conoce, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Plaza San Martín era una gran laguna, por ejemplo. Toda esa zona se rellenó. El río, por ejemplo, ingresaba por la zona que hoy tenemos nosotros en Avenida Leandro Alem y hacía una curva en toda la zona que hoy es el Palomar y la zona del puerto. Todo eso es territorio ganado al río. Entonces, Santa Fe tenía pocas cuadras de extensión y López nace en la casa de la familia materna, o sea, en la casa de los López Fonseca. Estamos hablando específicamente de lo que hoy es calle Juan de Garay, entre, digamos, Corrientes y, perdón, nace sobre calle 9 de Julio, Corrientes y Juan de Garay. ¿Eh? O sea, es Muy bien al cerquita sur. de la casa del gobierno, digamos. Cerca, sí, además también cerca porque todo quedaba cerca, todo quedaba cerca. También le quedaba muy cerca donde después vivió. Cuando él se casó, pasó a vivir en una dote que da Rodríguez, el protomédico Rodríguez, a su hija que se casa con Estanislao López. Y en esa dote que da, pasan a vivir en la casa que actualmente se está reconstruyendo, se ha hermoseado muchísimo, por lo menos de afuera, se la ve bien. ¿Eh? No he podido todavía ingresar. Sí, es esta casa que está en 9 de julio y Y General General López, López. claro, claro, Claro. es cerquita. ¿Por qué? Porque todo quedaba cerca. Entonces, Luis, sí, volvamos un poco el tiempo atrás, para no saltar tantas etapas. ajá, Bueno, me comentabas que nací el 22 de noviembre de 1786 en la ciudad de Santa Fe, sí, pero puntualmente las personas nacidas en aquel tiempo eran inscriptas, si bien se los inscribía al momento de bautizarlos, sí, no es como hoy que vamos a un registro civil y nos inscribimos nuestros hijos, sino que en aquel momento se inscribían al momento de bautizarlo. Muchos historiadores buscaron el acta de bautismo de Estanislao López y de su hermana melliza Catalina, que también es un dato no menor, que está bueno destacarlo, que Estanislao López tenía una hermana melliza que se llamaba Catalina, sí. Catalina López, y te voy a hacer dos preguntas puntuales. Primero, ¿por qué López de apellido? ¿Por qué el apellido de la madre y no el apellido del padre, como estábamos acostumbrados en aquel momento? ¿Y por qué todos aquellos historiadores que buscaban el acta de bautismo de López en el convento de San Francisco, que era el lugar en el cual se bautizaban los chicos en aquel momento, y se anotaban en un libro de actas que estaba ahí,
¿por qué los historiadores que buscaron el acta de bautismo en la iglesia, en el convento de San Francisco, no lo encontraron? ¿Por qué vos sí lo encontraste? ¿Y por qué tenía el apellido de la madre y no del padre? A ver, varias cosas, ¿no es cierto? Primero, eh, a Estanislao lo inscriben, lo lleva a bautizar su padrino, Estanislao Ojeda. Por eso se le pone el nombre del padrino, Estanislao. ¿Por qué lleva el apellido de la madre? Porque la madre, María Antonia López, no estaba casada por iglesia, ni por el registro civil, porque no existía, ¿no es cierto? En aquel tiempo, solamente los unía el amor que se profesaba. Porque, a ver, por ahí en aquel tiempo vos sabés que era común llevar el apellido materno. Claro, porque el Hernando, apellido paterno sería Roldán Ávila. claro, claro, pero no era tan extraño llevar el apellido materno. Vos fíjate que Hernando Arias, por ejemplo, Hernando Arias de Saavedra, lleva el apellido de su abuelo materno, ¿no? O sea, no era tan extraño que tengan el apellido materno, pero en este caso tiene el apellido materno porque los padres no estaban casados por iglesia. Y hay algunas investigaciones que sitúan el momento de la unión de María Antonia, porque ella había tenido un matrimonio, ¿no es cierto?, con Agustín Piedrabuena. Piedrabuena, claro, el cual... Que ahí ahora entiendo el chiste que me hiciste hace un rato y que yo quedé colgado que no lo entendí, pero bueno, ahora lo entiendo. Bueno, y Agustín Piedrabuena, que tuvieron hijos ellos, tuvieron hijos. O sea, el matrimonio Piedrabuena López, ¿sí? Tuvieron hijos. Pero ¿qué pasa? Piedrabuena aparentemente tiene una enfermedad mental enajenante y entonces es recluido en una institución que, bueno, en aquel tiempo no se curaba, no había prácticamente estudios científicos y médicos como para determinar cómo poder tratar esas patologías. Y en este caso, Piedrabuena es internado hasta que muere, ¿no? Bueno, después de muerto Piedrabuena, aparentemente se constituye esta pareja, ¿no? Juan Manuel Roldán y María Antonia. Entonces, cuando se busca el acta, porque la iglesia en ese tiempo era la que detentaba el poder de guardar toda la documentación de nacimientos, o sea, la inscripción de nacimientos, de bautismo, de defunciones, y digamos que se guardaba en la parroquia o en la iglesia matriz en este caso. ¿Por qué? Porque en realidad la iglesia matriz es donde se lo lleva a Estanislao y a Catalina para bautizarlos. Entonces, el libro de la iglesia matriz es es el libro que tiene la inscripción. Pero ¿qué pasa? La inscripción cuando la realiza quien los bautiza a ellos, que son bautizados un día o 2 días después de, unos días, en realidad, unos días después de nacido, se los bautiza.
y se los inscribe como niños expósitos. ¿Qué quería decir esto? Quería decir que Estanislao y Catalina se los inscribió por error o no con padres desconocidos. Por eso lo lleva a su padrino y por eso a Catalina la lleva a su madrina, que era de los Rodríguez, por parte de la familia del protomédico que tenían relación con los López. Es por eso entonces que el acta no estaba en el convento de San Francisco, digamos. No. El acta la va a encontrar José Carmelo Busaniche en una investigación prácticamente a mediados del siglo XX, recién se encuentra. Porque todo el mundo buscaba, todos los investigadores buscaban en los libros que no eran de niños expósitos. O sea, claro, no imaginaban que la inscripción podía estar en ese otro libro. Por una cuestión de que, como no estaban unidos en matrimonio, se los inscribió como niños expósitos. Hijo de Roldán Ávila, entonces, y de López Izaurralde, bueno, una niñez en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Luego López se une a las milicias con su padre, ¿no? Y creo que va para el lado de Chaco. Contame un poquito de eso. Sí, va para el norte. Va para el norte porque los blandengues eran fuerzas militares creadas por el Imperio Español para cuidar las fronteras, o sea, los límites. Si nosotros tenemos en cuenta que la frontera estaba muy cerquita a la ciudad de Santa Fe, la frontera, lo denominado desierto, porque por ahí confundimos el desierto solamente con la parte del sur de nuestro territorio. También hacia el norte, y desde Santa Fe hacia el norte, también se lo llamaba desierto. Mal llamado desierto, porque en realidad existía gente que vivía en ese lugar, que eran los aborígenes, y que realmente tenían una vida, ellos, no se podía decir que no había nadie. En realidad, no era reconocido como una sociedad. En realidad, en muchos casos, esto llega desde mucho antes, ¿no? Cuando se consideraba que los aborígenes no eran seres humanos. A ver, esto, el padre Bartolomé de las Casas, te estoy hablando del año 1500 y tanto, o sea, en pleno siglo XVI, y se seguía manteniendo la cuestión. El padre Bartolomé de las Casas hace la defensa de que los aborígenes tenían alma, eran seres humanos, ¿no es cierto? Y frente a esto, había otros sacerdotes y otros clérigos que opinaban que no eran seres humanos, por lo tanto no tenían derechos, por lo tanto podían ser sometidos como animales, por lo tanto podían ser esclavizados, por lo tanto podían ser encomendados. Una barbaridad. Y claro, o sea, en ese tiempo había gente que demostraba o pretendía demostrar que los aborígenes no eran seres humanos. Entonces, a ver, la rivalidad entre el blanco y el aborigen no es una cosa que es, digamos, solamente del momento en que llega Cristóbal Colón. No, eso perduró por mucho tiempo y hoy realmente yo acompaño esas reivindicaciones de
los pueblos originarios, ubicándonos dentro del espacio y el tiempo en el que estamos viviendo, ¿no es cierto? Ubicándonos en el espacio y tiempo en el que estamos viviendo. Pero bueno, Luis, la realidad es que Stanislao López y Catalina son inscriptos como niños expósitos. A mediados de 1955, José Carmelo Busaniche descubre esa acta que las dos, y las presenta en una conferencia en el Jockey Club, ¿no? Entonces, cuando presenta sus investigaciones en la conferencia del Jockey Club, que estaban invitadas todas las familias que tenían que ver con López, y que de allí había ramificaciones, ¿no? Es importante decirlo que, bueno, más de uno se sintió tocado por lo que Busaniche estaba expresando esa noche en el Jockey Club, y varios se levantaron y se fueron, ¿no? bueno, algo O sea, lamentable porque dejaron el lugar. estaba documentado, o sea, no había forma de discutirlo. Nuevamente no te escucho. A ver, ¿ahí me escuchás? A ver, ¿ahí me No, escuchás? ¿No? ¿Otra no, no, vez? no. ¡Ja! Dios mío. Se ve que tenemos el Bueno, inconveniente. Veníamos bien, ¿eh? Veníamos veníamos bien. bien. Bueno, a ver, la gente que está escuchando, que está viendo, ¿me escucha bien? O si no, bueno, vamos a tener que cortar la transmisión y empezarla de nuevo, pero no es lo que queremos. Luis, Cortamos, reiniciamos. cortá vos y te conectás de nuevo. A ver, esto no sabemos por qué está pasando, pero bueno. Eh, ahí cortó Luis y se va a volver a sumar. Sí, ya hemos tenido problemas, lo comentaba al principio de esta transmisión, hemos tenido problemas eh, con Facebook, que no nos dejaba transmitir, pero bueno, estamos teniendo las mismas dificultades en este momento con Instagram. Bueno, yo te escucho muy bien desde Paraná, me dice Luis. Buenísimo, sí, no, es un problema seguramente con la computadora o con el teléfono de Luis, que él no me escucha a mí, pero bueno, vamos a esperar nuevamente la conexión con el profesor Luis Ferreira. Saludos al que me arregló el teléfono también, que me lo arregló bien. Así que bueno, vamos a continuar no solamente con este tipo de transmisiones, sino con otras que también teníamos un poco abandonadas, ¿no? Pero bueno, hoy viviendo una fecha muy importante, ya faltan 8 minutos para llegar a la hora cero, momento en el cual vamos a estar conmemorando un nuevo aniversario del fallecimiento del brigadier general Estanislao López. Vamos a buscarlo, Luis, nuevamente. ¿Se escucha bien? Me dice Belén también. Buenísimo. Sí, no, es un problema seguramente con el dispositivo de Luis. Jorge también, que se suma a la transmisión. Hola, Jorge. Bueno, tenemos unos cuantos que nos están acompañando. Ya vamos a estar saludándolos a todos. Buenas noches, dice Jorge. Buenas noches, querido amigo. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a tratar de sumarlo. A ver, le mandamos la invitación a Luis. Y ahora sí. Bueno, vamos a ver si lo podemos volver a conectar. Quédense, no se vayan. Excelente se escucha, dice Jorge. Buenísimo, Jorge. Dame vuelta a la cámara, Luis, por favor. Ahí Ahí está. está. ¿Ahí me escuchás ahora? Ahora estamos Bueno, bien de nuevo. Luis, tenemos gente que nos está mirando desde Santo Tomé. Les envío un abrazo grande a la gente de Santo Tomé. Y hay una parte de la historia de López que, bueno, está relacionada también con otro prócer argentino, con Santo Tomé y con Santa Fe. Y para esto me quiero remontar allá al año 1810. Y en la ciudad de Santo Tomé, por ejemplo, para la gente que conoce, en lo que es el camping municipal, pegadito a la playa de Santo Tomé, hay un árbol, un algarrobo histórico, así denominado así, algarrobo histórico,
que es el lugar en el cual se dice que descansó Manuel Belgrano antes de vadear el Salado, de ingresar a Santa Fe, a la ciudad de Santa Fe, de alojarse en la iglesia de Santo Domingo, por ejemplo, en una celda que todavía está intacta, que la gente, bueno, lógicamente ahora no se puede, pero cuando levanten la cuarentena pueden ver la celda en la cual estaba alojado Belgrano. López se suma a la milicia de Belgrano. Contame esto. Estamos con el escucho. Otra Vuelvo a no vez. escucharte. Bueno, no, seguramente No debes tener sé, algún problema con tu dispositivo. A ver. si reiniciamos. eh, no, no, es un problema con tu dispositivo, Luis. A ver, ¿se fue? No lo veo. A ver, es un problema, vamos a ponérselo por escrito, con tu dispositivo. Sí, bueno. Esto va a ser, yo le cuento a la gente que esto después yo lo voy a descargar, lo voy a publicar en Instagram, perdón, en YouTube, pero todo esto va a llevar un proceso de edición, lógicamente, para cortar todos estos momentos en los cuales tenemos algún problemita y me va a dar un laburo. A ver ahí, a ver A ver ahí. ahí, Luis, ¿me escuchás, Luis? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Luis, no pensaste en comprarte un teléfono, ¿no? Año 2021. No, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, fíjate mantener el carbón activado. En El cualquier carbón. momento, pero Bueno, se nos está acercando el momento de la medianoche. ¿Eh? sí, el momento de la medianoche. Luis, te comentaba, te decía que, bueno, para hacerlo breve, Sí, no repetirle tanto a la gente que está escuchando, el paso de Belgrano por la ciudad de Santo Tomé, 1810, que se aloja en la iglesia de Santo Domingo, y que, bueno, López se suma a la milicia, recordemos que López en aquel momento tenía algo así como 23 años, y se suma a las milicias de Belgrano. sí, cuando Belgrano llega a Santa Fe, eh, tratando de ir relevando pertrechos, de ir relevando caballada y de ir relevando soldados, porque realmente la cantidad de todas esas cosas era escasa. Cuando sale Belgrano desde Buenos Aires y la primera junta le ordena que se ponga al frente del ejército para realizar una expedición al Paraguay. Bueno, entonces Belgrano cruza el Salado, eh, por el paso del Salado, y va a llegar a Santa Fe en octubre del año 1810 y se va a alojar en una de las celdas del convento de Santo Domingo, en el sur de la ciudad de Santa Fe. Bueno, allí va a recibir la visita de las personas más influyentes de la época. Uno de los, podríamos decir, comerciantes más acaudalados del Río de la Plata, Francisco Antonio Candioti, que fue el primer gobernador de Santa Fe, como provincia autónoma o como distrito autónomo. Y también Gregoria Pérez de Denis, que fue la primer patricia, eh, visitan a Belgrano y ponen a disposición sus bienes. Pero también se suma un sargento de Blandengues, porque López no hizo carrera meteórica, o sea, no porque tenía a su padre como jefe de una de las milicias de Blandengues, iba a hacer su carrera meteórica, ¿no? Empezando por soldado y al otro día terminando como al lado de su padre, siendo capitán o teniendo otro lugar en la milicia, eh, digamos, alto, ¿m? Con una graduación alta.
sino que fue haciéndolo paso a paso. Y bueno, paso a paso es sargento, y como sargento se ofrece para ir al Paraguay con Belgrano. Y va al Paraguay. Un viaje al Paraguay que no resulta del todo como López lo había planeado, ¿no? Porque hay una historia, una anécdota muy interesante sobre lo que le pasa a López en esta incursión por Paraguay. Sí, López es tomado prisionero en uno de los combates. Belgrano tuvo básicamente dos combates, Tacuarí y Paraguarí, ¿no es cierto? En uno de los combates López es tomado prisionero y es llevado a bordo de la fragata Flora, lo trasladaban a España. Y llegando a las costas de Montevideo, él, digamos como para resumir, ¿no? En un arrojo se lanza a las aguas y va a ganar a nado la costa. O sea, un hecho totalmente inédito, pero no le quedaba otra posibilidad, ¿eh? No le quedaba otra posibilidad, le quedaba Montevideo y después era el océano. Así que, bueno, eh, era un gran nadador, un gran nadador, hábil nadador, y bueno, ganó la costa y se reunió con las fuerzas que sitiaban Montevideo al mando de Rondó. ¿Mm? Allí hay algunos historiadores que mencionan que López tuvo una entrevista con Artigas, que pidió hablar con Artigas. Hay otros que esto no lo mencionan, ¿no es cierto? Que de allí López toma un poco las bases del sistema que había traído a Artigas desde los Estados Unidos, un sistema de confederación. En realidad, entre el sistema de confederación norteamericano y el sistema federal de gobierno que tenemos nosotros hay algunas diferencias, ¿no es cierto? No tenemos total simetría con ese sistema, pero digamos que hay un punto de arranque en el pensamiento de Estanislao López y el federalismo. Salteándonos unos años, eh, lógicamente para no hacerlo tan largo y que la gente nos siga acompañando en esta transmisión, ¿cuándo llega a ser y por qué llega a ser comandante de armas de Mariano Vera? Porque sabemos que eso es el puntapié inicial de López para llegar a la gobernación de la provincia de Santa Fe. ¿En qué año y por qué es elegido comandante de armas? Es elegido comandante de armas porque se produce una revolución. O sea, la revolución de Mariano Vera contra el poder de Buenos Aires, que estaba ocupando este territorio, y aquí había gente que quería ser autónoma. O sea, ¿qué quiere decir? Autónoma del gobierno de Buenos Aires, porque dependíamos del gobierno de Buenos Aires, se nos mandaban los tenientes de gobernador que ocupaban sus cargos, pero por ejemplo nos podía tocar una persona nacida en Mendoza, una persona nacida en San Juan, que venía y gobernaba aquí en Santa Fe, no tenían ni idea de lo que pasaba en Santa Fe, pero que eran enviados por, ya sea por la Junta, ya sea por digo la Junta Grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, y bueno, y estábamos en 1816, cuando Mariano Vera va a tomar las armas junto con otros militares, como Estanislao López, y van a lograr imponerse al ejército porteño. Lo van a poner en fuga al ejército porteño y Vera va a ser el nuevo gobernador de la provincia. Pasa a ser el segundo gobernador de la provincia. Y
lo designa a Estanislao López como comandante de armas de la provincia de Santa Fe, siendo Vera ¿Eh? gobernador. ¿Esto fue en qué año? 1816. 1816. O Exacto. sea que una gobernación de Mariano Vera que duró 2 años. Sí, sí, es muy corta, es muy corta. A ver, Vera estaba tironeado por dos sectores. Estaba tironeado por un lado por el artiguismo y estaba tironeado del otro lado por Buenos Aires. Entonces, en un momento determinado, esa puja a Vera lo descoloca y va a cruzar con su gente a Paraná, o sea, a la zona de la bajada, digamos. Vos sabés que hace unos años atrás estaba hablando con un amigo que vive muy cerquita de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, una persona que vive en San José del Rincón, y él me dijo, pocas veces se ha hablado de la importancia de San José del Rincón para lo que fueron las milicias de López. Vamos a irnos 2 añitos más adelante. Son las 0, cantamos el himno, dice Viviana, es lo que hacemos todos los años, pero bueno, vamos a tratar de, bueno, hoy lo vamos a omitir porque lógicamente la gente no nos va a acompañar, pero bueno, está yo creo que el himno presente, ¿no? En el corazón de todos. Eh, Vamos al año 1818. Contame un poquito cuando llega López, ¿sí? A la gobernación, ¿dónde estaba y por qué se dice que San José del Rincón fue importante para las milicias del brigadier? San José del Rincón fue importante ya desde un primer momento de la lucha por la autonomía provincial. No solamente con Estanislao López, pero lo que pasa es que López tenía una ascendencia muy interesante entre los paisanos. ¿Mm? Eh, el hecho de que a López se lo llame caudillo, un caudillo era una personalidad en el lugar. Un caudillo era una, una personalidad que no solamente tomaba decisiones, sino que también colaboraba con las necesidades. Muchos decían que colaboraba con las necesidades para después pedir los favores, ¿no es cierto? Pero en realidad yo creo que había un espíritu de servicio. López era un ferviente católico. A ver, él se casa, es bautizado por la Iglesia Católica, se casa, se le administran la extremaunción cuando va a morir y posteriormente él pide ser amortajado, ¿no es cierto? Antes de morir, por supuesto, pide ser amortajado con el hábito de San Francisco, porque él era terciario franciscano. Y lo mismo que, a ver, Belgrano era terciario dominico. ¿Mm? Por eso Belgrano se aloja en el convento de Santo Domingo. Y por eso López, sus restos, descansan en la iglesia de San Francisco. Eso, ¿No es eso cierto? es un dato muy importante que estás diciendo, que los restos de López descansan en el convento de San Francisco, porque un conocido medio de comunicación de la ciudad de Santa Fe, un medio escrito, muy conocido a nivel nacional, supo publicar en el año 2019, si la memoria no me falla, un titular que decía que eh, la tumba del brigadier López, o mejor dicho, sí, la tumba del brigadier López, así decía, en el cementerio municipal se encuentra abandonada. Esto es un dato muy importante porque confunde a la gente. ¿Y por Claro, qué digo que confunde a la gente? Porque como vos bien dijiste,
López, los restos de López, descansan en el convento de San Francisco. Y esto se lo quiero decir a la gente porque, para que no se preste la confusión. Hay un Estanislao López en el cementerio municipal de Santa Fe, Claro. efectivamente hay un Estanislao López, pero ¿quién es Luis? No, en realidad es uno de los hijos de Estanislao. O sea, Estanislao López con María Josefa del Pilar Rodríguez del Fresno tuvo varios hijos, ¿no es cierto? Y uno de los hijos, Estanislao López, está sepultado en el cementerio municipal. Pero los restos del brigadier, de su esposa y de otro de sus hijos, están ubicados en el convento de San Francisco. Y me preguntaba un turista francés en una oportunidad, ¿por qué ese lugar de paz tenía una lápida que expresaba tanto odio entre las dos facciones? Porque, claro, la lápida que le manda a hacer Rosas en homenaje a López y que es colocada allí, dice: viva la Santa Federación, mueran los salvajes unitarios. Entonces, este turista francés me preguntaba por qué en un ámbito de paz, donde debe reinar la paz, la armonía y el amor, que es el templo, se tiene algo así, ¿no es cierto? ¿Por qué no se ubica la lápida afuera? Es una buena pregunta, porque eh, indudablemente la desunión de los argentinos parte desde algún lugar, ¿no es cierto? Ya desde el tiempo de los morenistas y saavedristas y de los monarquistas y antimonarquistas y todo, como se llame, ¿no? Nosotros ya venimos así. ¿eh? Eh, el tema es que esta persona no entendía porque en su país, en ningún momento hubiesen permitido una cosa así. Claro. Que exista una lápida que consagre una enemistad tan profunda y un odio, ¿no? Entre dos sectores. Dos sectores que pensaban totalmente distinto. Bueno, pero convengamos que eran dos sectores que históricamente en los enfrentamientos entre unitarios y federales la muerte siempre estuvo presente la refalosa, ¿sí? Como muchos por ahí dicen, ah, no, pero la refalosa o resbalosa es una danza folclórica, sí, pero es una danza folclórica que tiene toda una historia detrás, que lo Sí, podemos llegar a hablar en otra transmisión, pero que básicamente habla, la refalosa era era una herramienta, le cuento a la gente, era una herramienta para decapitar. Y claro. se cuenta que, bueno, los verdugos resbalaban o refalaban sobre la sangre de la gente. Entonces, por ahí es una historia muy larga, pero está buena por ahí contarla también. Pero la enemistad y la muerte estuvo siempre presente en las disputas entre federales y unitarios, ¿no? Yo creo que está muy claro el ejemplo de Lavalle y de Dorrego, ¿no? Que es algo Ujú. que golpeó muy de cerca al brigadier López, pero que, bueno, lamentablemente en aquellos tiempos la cosa se arreglaba así, no había juicios, y bueno, yo creo que tendríamos también que comprender un poco las costumbres o costumbrismos de aquel tiempo, no estamos hablando de 150, 160 años atrás o más, 180 si sacamos la cuenta, en 1838 muere López, 186 años, 188 años, 188 años, si no me equivoco, 180, no, 183 años, perdón. Estamos hablando de hace 183 años atrás y un poco más también. Sí. Eh, sí, decime Luis. No, lo que te quería mencionar es que con respecto a esas diferencias,
Incluso hoy están las diferencias bien marcadas. O sea, por un lado nosotros tenemos una línea San Martín, Rosas, Perón, ¿no es cierto? Y por el otro lado vos tenés un Sarmiento, por el otro lado tenés un Alberdi, o sea, tenés distintos modelos de país en la cabeza. Más relacionados con Europa, menos relacionados con Europa, más relacionados con Estados Unidos, menos relacionados con Estados Unidos, pero digamos que en el fondo yo creo que se debe encontrar los puntos básicos de unidad. Y realmente el tema del estudio de aquella época de unitarios y federales nos da a nosotros un puntapié como para decir, bueno, a ver, ¿cómo fue creciendo nuestro país? ¿Cómo fue desarrollándose? ¿Cómo fue desarrollándose lo que después se llamó la República Argentina? Claro. Y claro, se desarrolla con dos ideas. El centralismo, por un lado, y las autonomías provinciales por el otro. Pero nosotros tenemos una constitución nacional que consagra el sistema federal de gobierno. No consagra un sistema unitario. El problema es que en la práctica tenemos un sistema unitario, contra lo que López peleó siempre. Y acá se deja muy de lado el congreso que se realizó en Santa Fe entre 1828 y 1829, que Dorrego es fusilado. Una de las causas es para aniquilar ese congreso que se estaba desarrollando en Santa Fe y que seguramente iba a lograr una organización nacional con un sistema federal de gobierno. Estamos hablando de 1828, 1829, no 1853. Claro. O sea, a ver, y si la Constitución está consagrada con un sistema representativo, republicano y federal, si hacemos hincapié en lo republicano y hacemos hincapié en lo representativo, también hagamos hincapié en el federalismo y en las autonomías provinciales también. Pero la realidad, Pablo, no nos muestra eso. Yo creo que la realidad nos muestra lamentablemente, la derrota de las ideas del brigadier López. Y por eso nosotros estamos bregando por el hecho de que la figura del brigadier se conozca, las ideas se conozcan. López fue uno de los, o sea, Rosas y López reclamaron por las Islas Malvinas en la usurpación en 1833. Dos personas, Rosas y López. Estanislao López le dio a Santa Fe un estatuto provincial. Fue prácticamente el primero de los gobernantes que dio un estatuto. Me pueden decir, bueno, pero tenía supremacía el poder ejecutivo. Sí, tenía supremacía el poder ejecutivo. Pero para esa época, el poder ejecutivo y la figura del caudillo era una figura fundamental y en el imaginario social, en el imaginario colectivo, estaba afianzada una figura de caudillo. Ahora, yo me hago esta pregunta y la hago en forma abierta. ¿No seguimos necesitando un caudillo? Buena pregunta. Claro, no a ver, porque por ahí, bueno, pero alguna vez que venga un argentino que traiga un médico a mi casa, decía Horacio Guaraní, ¿no? Bueno,
Y eso es no pedir un caudillo. Eh, Ahí hay una pregunta, Pablo, me parece. Sí, dice, a ver si la puedo a ver, dame un segundito. Si fuera Sí, posible responder pronto al profesor con cuáles de los caudillos entrerrianos se relacionó el brigadier y en qué circunstancias, dice. claro. A ver, lo que me está Claro, Luis, tratando te de... cuento, Luis es paranaense, Sí, en sí. realidad vive en Paraná, no es paranaense, pero vive en Paraná, es entrerriano él, no recuerdo bien de qué parte, y bueno, lógicamente hay una historia muy particular. Muchos entrerrianos por ahí no quieren a la imagen del Brigadier López, pero bueno, responderle No, no, a la no, pregunta. yo no tengo ningún problema en tratarlo. La relación era con Francisco Pancho Ramírez. Y con Francisco Pancho Ramírez hay una historia de que, digamos, los hermanos entrerrianos consideran que Estanislao López traicionó a Ramírez, ¿no es cierto?, persiguiéndolo en Córdoba, junto con los Reinafé, y que le dio muerte a Ramírez. Además, hay otra cuestión que hay que contar, digamos, hay que contar todo. Eh, Se lo decapita a Ramírez. La cabeza de Ramírez es mandada a Santa Fe. Estanislao López le pide a su suegro que embalsame la cabeza de Ramírez y se expuso en una de las arcadas del Cabildo de Santa Fe como escarmiento. Esa es la realidad. Ahora también tengo para decir otra realidad, no para defenderlo a López, porque hay cosas que hay que ubicarse en la época. Vuelvo a decir, cortarle la cabeza al vencido es para nosotros una barbaridad, es una atrocidad, es un acto sanguinario, por supuesto que sí. Para aquella época era signo de triunfo, para aquella época. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos temporalmente. ¿Mm? Muchas personas pueden estar de acuerdo conmigo o no en esto que estoy diciendo, pero en aquella época tenía ese sentido. Ese Bueno, sentido. Pero López, perdón, sí, quiero aclarar algo, pero no olvidemos que Francisco Pancho Ramírez también traicionó a Artigas. Entonces, si vamos a hablar de traiciones, ¿no es cierto? Tenemos que evaluar todas las traiciones. Y en 1820, con el Tratado del Pilar, los dos, junto con Zarratea, que iba en representación del gobierno de la provincia de Buenos Aires, desconocen la presencia de Artigas desde la banda oriental en el Tratado del Pilar. Los tres, los tres. Entonces, vamos a tener en cuenta todo el contexto, ¿no es cierto? Yo no entro a defender ni a tomar posición por uno o por el otro. Estoy tratando de analizar los hechos en forma objetiva. Ramírez, cuando creyó, llegada su hora de establecer una república que no era una república separada del resto de las provincias, como se dijo, la República de Entre Ríos. ¿Mm? A ver, cuando creyó llegado ese momento, se enfrentó con Artigas. Artigas tenía otras ideas. claro. Vuelvo a decir, Artigas tenía la idea del sistema confederal, no federal. Ya que Más, lo más, nombraste a, más parecido a Estados Unidos, ¿no es cierto? Más parecido al lo, sistema que tiene Estados Unidos. lo nombraste a Ramírez, nombraste los Reinafé, por ejemplo, los Reinafé sabemos que, bueno, tienen una historia bastante oscura
dentro de lo que es nuestra historia argentina, porque fueron, por ejemplo, dentro de tantas cosas que se pueden nombrar, quienes le dan muerte a Quiroga, ¿sí? Bueno, posteriormente a esto fueron tomados prisioneros, fueron capturados y ejecutados en Buenos Aires, y ellos le atribuyen el mandato o el mandado de matar a Quiroga a Rosas, que estaba la disputa de que si los autores intelectuales eran Estanislao López o Rosas, los autores intelectuales de la muerte de Quiroga, ¿no? Pero lo nombraste a Ramírez, y yo siempre digo que dentro de la historia argentina hay muchos pasajes que suelen ser novelescos, que suelen ser como de película, y esto estaría bueno tratarlo en alguna otra transmisión, pero no está de más nombrarlo. Yo creo que la muerte de Ramírez eh, fue muy... Hubo, puede sonar un poco mal, ¿no? Lo que digo, pero hubo mucha poesía dentro de la muerte de Ramírez, mucha poesía, mucho romanticismo, porque él Es que muere defendiendo, es una muerte romancesca. claro, él muere defendiendo, contalo vos que por ahí podés. No, no, a ver, él muere defendiendo a su amada, la Delfina. Eh, Era una bandeirante paulista hermosa, según las crónicas de la época, hermosa. O sea, Ramírez fue verla y enamorarse. Son esos amores que golpean así, a primera vista, ¿no? Y Y, Ramírez estaba escapando ese día. Él y hubiese ella, podido haber escapado. Ramírez sí, podría haber escapado, pero aparentemente ella es retenida, no solamente retenida, sino también abusada por los soldados de los Reinafé que venían persiguiéndolo a, a Ramírez, y también había algunos soldados de López en esa comitiva. Ahora, se vuelve Francisco Ramírez para defender el honor de la Delfina. Y ahí es donde lo matan. Ahí es donde lo matan. Lo matan en San Francisco del Chañar, departamento Río Seco, actual departamento de Río Seco. O sea, es un lugarcito muy, muy lindo, donde se hace el Festival de la Palma, San Francisco del Chañar, y en la plaza principal de San Francisco del Chañar hay una estatua de Francisco Ramírez, porque Qué bueno, en ese algo lo lugar, que claro, en uno de los recodos del camino que da a San Francisco del Chañar, es donde a Ramírez lo mata. Ahora, el tema fundamental, el nudo de la cuestión, está en un acuerdo que firma López con Rosas, que es el Pacto de Venegas, donde se siente desplazado Ramírez, pero en realidad se buscaba una compensación para la economía santafesina, porque las invasiones porteñas habían destruido la economía de Santa Fe. ¿Cómo se podía restituir? Se restituía con cabezas de ganado. Y las cabezas de ganado no las pusieron los gobernantes de turno de ese momento. Las cabezas de ganado las pone Rosa, de sus cabezas de ganado. Se firma el Pacto de Venegas, se le entrega a la provincia de Santa Fe, no a Estanislao López, porque encima de todo esto, Estanislao López, cuando vos vas a contar la fortuna que dicen que tenía, te encontrás con un testamento
que reúne unos pocos miles, y había gobernado 20 años la provincia, ¿no? Bueno, entonces, tenía que firmar ese pacto López, fundamentalmente por el hecho de tener un resarcimiento de la provincia. Pero ¿qué pasa? Rosas no era estúpido. Si nosotros creemos que Juan Manuel de Rosas era un estanciero estúpido, estamos totalmente equivocados. Era un gran político, Rosas. Jugaba muy bien sus piezas, como si fuera un ajedrez, ¿no? Y en este caso la jugó bien, porque le dice, bueno, yo le voy a dar las cabezas de ganado para Santa Fe, pero usted no me deja pasar nadie por Santa Fe si quieren atacar Buenos Aires. Claro. Entonces, ahí también había que cumplir palabra. Y bueno, López tomó esa restitución, me pueden decir estuvo mal tomar la restitución y decir que sí al hecho de no dejar pasar a nadie por Santa Fe que quiere invadir Buenos Aires. Bueno, Ramírez tenía dos posibilidades: o invadía el Paraguay o invadía Buenos Aires. Optó por invadir Buenos Aires. Pide permiso a Estanislao López y López no le da el permiso. ¿Cómo le niega el permiso? Y combaten en Coronda. Y Estanislao López, las fuerzas de Estanislao López derrotan a Ramírez. O sea, porque en ese momento, en la Argentina criolla, no la Argentina moderna, las cosas se definían de otra manera, Pablo. Las cosas se definían de otra manera. No teníamos senadores y diputados sentados a discutir cuando discuten, ¿eh? Y cuando se sientan. Luis, ya para ir redondeando el concepto. Me voy con algunas cosas, por favor, pero lo que pasa es que quiero ir relacionando lo histórico con lo actual. ¿Sabés por qué? Porque hablan de que la historia no tiene sentido que se dé en la escuela y no tiene sentido hablar de lo histórico, no tiene sentido hablar del pasado. Y para mí es un error enorme decir una cosa así. Nuestra historia no nace en 1970, gente. No. Nuestra historia nace mucho antes, con otros cimientos, más allá de 1970, más atrás, mucho más atrás. Entonces, cuando hoy tenemos que enseñarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes desde dónde tenemos que partir para entender qué es lo que nos está pasando, no podemos partir de 1970, porque nos va a faltar un pedazo enorme de nuestra historia. Claro. Entonces, cuando hemos dicho que hay cuadernillos a nivel ministerial que son distribuidos con una historia reciente, bueno, nos está faltando esta otra parte de la historia. Esta otra parte de la historia es muy importante y es fundamental para entender cómo los argentinos venimos desunidos, venimos divididos ya desde allá. Entonces, no es una novedad de 1970 que los argentinos venimos divididos. No, esto es histórico, esto viene desde hace siglos. Y está bueno tenerlo en cuenta y está bueno conocerlo. Y buscar la libertad, y buscar la independencia, no es un invento de 1970. O sea,
nosotros tenemos gente ya que ha pensado en todo eso. Estanislao López, uno. Ya para ir redondeando el concepto, para no entretener tanto tiempo a la gente, ya sabemos que, eh, bueno, son pasadas las 12:30 de la noche. A Sí. ver, sí, señor. Sabemos que, bueno, 1838, después de una larga vida militar, que siempre, generalmente cuando hacemos los encuentros presenciales, los homenajes o las vigilias, vamos tratando punto por punto y contando distintas anécdotas de la vida de López. Sabemos lógicamente que en este momento, a través de la virtualidad, sería muy complicado mantener el público eh, interesado, ¿no? En estar quizás 2 horas, 2 horas y media, escuchando sobre la vida de López. Al momento presencial lo vamos intercalando con danzas, con un poco de música. Hoy tenemos que hacerlo un poco más corto, así que bueno, y agradecer a la gente que nos está acompañando. ¿En qué momento o en qué año? Bueno, sabíamos, decía, en 1838 muere el brigadier López, pero ¿en qué año se le declara la enfermedad? ¿Cuánto tiempo estuvo convaleciente? Y bueno, y finalmente, ¿cuándo y dónde muere el brigadier López? El brigadier muere en la ciudad de Santa Fe, en la casa que hoy tenemos, gracias a que no fue demolida, ¿no? Y que no se cayó, no se derrumbó. La tenemos ahí en calle 9 de Julio y General López, precisamente. Muere eh, no en la planta baja, sino en el primer piso, digamos, de la edificación. Allí, a las 16:30 aproximadamente, del día 15 de junio de 1838, Estanislao López muere. Las crónicas de la época cuentan el momento que estaba su esposa, sus hijos y el padre Amenábar, que era el cura párroco de la iglesia matriz, estaban junto a él y él le pide a su esposa que pase a la habitación de al lado a buscar algo, porque ya sentía que se terminaba su vida. Bueno, así fue. A partir de, vos me preguntabas el año en que aparece la enfermedad, la tuberculosis, que termina matándolo a López. Mirá, aproximadamente 1833 tiene los primeros, eh, digamos, resfríos fuertes y después pasa ya a una afección. Esto lo podría explicar mejor un médico, ¿no? No yo, pero digamos pasa a una afección pulmonar y después termina derivando en una tuberculosis que lo devastó, lo devastó. El médico personal de Rosas vino a, este, a revisarlo por 1836 aproximadamente y la situación era difícil. Le dijo que tenía que viajar a Buenos Aires para ver qué se podía hacer. Cuando López viaja en 1837, la situación, según el médico de Rosas, era ya irreversible. O sea, vuelve a Santa Fe y era para sus últimos tiempos, ¿no? Una persona Pero que murió muy joven, porque tenía 51 años al momento de la muerte. sí, es una persona. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de 1838, tenemos que ir viendo El promedio de vida. el promedio de vida, ¿no? O sea, hoy una persona que llega a los 100 años es una cosa que
es noticia, una gran noticia, y quien pasa los 100 años es una gran noticia también, pero nosotros podemos ver varias personas que llegan a esa edad. Claro, tenemos más longevidad hoy. Claro, claro. Y en realidad, vos fíjate que el mismo año que muere López, muere la mujer de Rosas. El mismo año. Encarnación muere al mismo tiempo. Ahora, Encarnación deja un lugar que lo ocupó la hija de Rosas. El problema es quién ocupaba el lugar de López. Claro. O sea, López había como bendecido a Cuyen. Bueno, a Cuyen lo hizo fusilar Rosas al año, no creo que llegó al año siguiente. En la posta de Vergara, en 1839, a Cuyen lo hace fusilar Rosas por traidor, llamándolo traidor, unitario, por haber tratado de gestionar con los franceses el tema del bloqueo y bueno, no seguía más que las indicaciones de López. López notaba que el bloqueo francés perjudicaba a los puertos del litoral, perjudicaba al puerto, no solamente al puerto de Buenos Aires, perjudicaba al puerto de Santa Fe, perjudicaba al puerto de Entre Ríos, perjudicaba al puerto de Corrientes y perjudicaba a Asunción del Paraguay, porque los barcos no podían ingresar para hacer el comercio que habitualmente se desarrollaba. Claro. Luis, pero ¿qué pasa? sí. Los franceses quisieron imponer su fuerza. Claro. Su fuerza. Porque algunos ciudadanos franceses que vivían en Buenos Aires, fíjate vos cómo es, algunos ciudadanos franceses que vivían en Buenos Aires fueron llamados al servicio, a lo que se llamaría servicio militar. Bueno, a los franceses no les gustó, entonces nos metieron los barcos y nos bloquearon el puerto de Buenos Aires. Ahora, también se produjo una discusión con esto, porque el hecho de ubicar extranjeros en la milicia era una ley provincial de Buenos Aires. Y Rosas la hizo nacional. O sea, la extendió a las otras provincias, porque él era el encargado de las relaciones exteriores. Pero él lo resolvió. Y ahí se produjo otra discusión más todavía, que Estanislao López en su momento ya bastante mal de salud, lo comisionó a Cuyen a decirle, bueno, mire, vamos a tener que solucionar esto porque el puerto de Santa Fe y la economía santafesina con esto está devastada, porque si no hay comercio, estamos con graves problemas. Y si es una ley provincial, ¿por qué tiene que ser una ley para las otras provincias? O sea, yo creo que todo esto hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Gobernando con una fachada federal, Rosas, pero con costumbrismos unitarios, digamos. Lo O que sea, pasa es que yo soy federal, pero Buenos Aires maneja todo. Claro, pero el asunto es este. Si vos pensás, Rosas, ¿qué fue? Y para mí fue un federal porteño. Claro. O sea, él gobernó para Buenos Aires. Y López gobernó para Santa Fe. Pero en realidad, acá lo que me parece que había que hacer era gobernar para todas las provincias. Claro. No solamente para Buenos Aires. Si vamos al cobro de los impuestos,
los productos digamos, los mismos productos que producía Buenos Aires, producía Santa Fe. Cuando ingresaban al puerto de Buenos Aires, se les cobraba impuestos. Y a los productos que no producía Buenos Aires, no le cobraban impuestos. Sí, sí. Ah, Bueno, bueno, Luis, vamos, bien. vamos a ya terminar la transmisión porque después esto hay que editarlo. No sé si me va a dar la memoria porque nos extendimos ya casi 1 hora y media, así que bueno, esperemos poder subir esto a Facebook después. Esperemos bueno, que se nos permita porque sabemos que hay una cierta cantidad de megas, ¿no? Que uno tiene que respetar para poder subir una transmisión. Nos quedaríamos hablando toda la noche, pero bueno, tenemos que tener en cuenta también este tipo de detalles que pueden llegar a complicar lo que es bueno, el compartir, ¿no? Esto también con la gente que se quedó con ganas de verlo a través de Facebook. Sabemos que por ahí Instagram es una aplicación que en mi caso particular prácticamente no la uso, entonces por ahí la cantidad de seguidores no es la misma, que yo creo que acá son alrededor de 500 seguidores y en Facebook son más de 2000 y pico. Claro. Y bueno, está bueno también poder compartirlo en esa red social. Así que bueno, Luis, te Redondeo, agradezco redondeo. redonde. Yo te agradezco a vos el hecho de que podamos dialogar así y le agradezco a toda la gente que ha participado, agradezco a las preguntas, porque así es como se va entendiendo y se va construyendo esto de la historia de nuestro país. Y agradezco el hecho de poder contar, ¿no? Porque en este tiempo de pandemia hemos tenido ya lamentables noticias de gente que nos ha dejado y yo agradezco enormemente de poder estar contando y creo que vos también, de poder estar haciendo esto y vamos a seguir por esta huella porque creo que los santafesinos tenemos que entender, y no porque a mí se me ocurra, tenemos que entender de una buena vez por todas que si tenemos un sistema federal de gobierno, ese sistema federal de gobierno tuvo y tiene en Estanislao López uno de los referentes principales. Claro. Entonces, en algún momento, en las escuelas de Santa Fe, que se tenga en cuenta el brigadier López, que se tenga en cuenta el estudio de esa época y que no se censure el conocimiento, fundamentalmente el conocimiento de las personalidades de Santa Fe. Estanislao López fue una personalidad descollante en su tiempo. Entonces no podemos desconocerla así desde atrás de un escritorio, desconocerla así tan fácilmente. Y reconocer quizás otros, ¿no es cierto?, personajes que tuvieron también su importancia, perfecto, pero vamos a darle el lugar a cada uno. Vamos a darle el lugar, me parece. Creo que sería muy importante. Y ojalá que en este 15 de junio los santafesinos tengamos por lo menos una mención en nuestro muro de las redes, tengamos una mención acerca del brigadier general Estanislao López. Seguramente, es una costumbre que esperamos contagiar, esperamos que la gente se vaya sumando. Nos quedó muchísimo material en el tintero, hablar sobre muchas cosas. Bueno, mencionaste a Ramírez, podríamos haber hablado también básicamente de lo que fue la llegada a la gobernación en 1818, sabemos 1819 renuncia y vuelve a ser electo gobernador, fue gobernador durante 20 años, la captura del general Paz, eh, muchas cosas que han quedado, la llegada del Manco Paz a Santa Fe, cómo fue eh, la visita y el encuentro con Rosas en 1831 en la Villa de Rosario. Nos quedó un montón hablar de las danzas que bailaba López, nos quedó muchísimo en el tintero.
pero que bueno, como dice Belén, dice saludos a Luis y Pablo, ojalá podamos compartir otra vigilia. La vigilia se Sí, va a hacer en el mes de noviembre, estoy ojalá, trabajando en ojalá que eso. la presencial. La vamos a hacer presencial seguramente, yo creo que sí. Venimos con muchísimas novedades porque va a haber pantalla, va a haber audiovisuales, van a haber muchas innovaciones dentro de la vigilia, que Luis vos también te estás enterando. Es algo que ni siquiera lo había hablado con vos, pero le cuento a la gente, vamos a tener audiovisuales, pantalla gigante y bueno, muchas innovaciones más que van a hacer de esta vigilia algo muy interesante a nivel histórico y a nivel cultural. Así que bueno, Luis, te agradezco muchísimo, le agradezco a la gente que nos estuvo acompañando, a la gente que va a ver esta transmisión a través de YouTube también. Acuérdense de suscribirse para poder seguir viendo más contenido de esto, activar la campanita. Y bueno, y a la gente que nos mira a través de Facebook, también agradecerle por este tiempo que se han tomado y darles un abrazo grande. Te tiro un compromiso, te tiro un Ajá, compromiso ajá, que tampoco lo habíamos hablado anteriormente. Yo le cuento a la gente que esto es todo sobre la marcha. ajá. Transmisión. La hicimos el año pasado. Te quiero invitar a hacerla este año nuevamente. 20 de junio, fallecimiento de Manuel Belgrano. Podemos hacer una transmisión en directo para compartirla con la gente. Sí, yo lo que sugeriría es que la hagamos el día 19, que es la víspera, porque el 20 Buenísimo, es el Día del Padre. buenísimo, sí, sí, cómo no. Entonces no, Sí, no sí, creo, no vamos a estar tan dispuestos el 20 para, para poder hacer las conexiones, pero quizá esperando a las 12, ¿eh? Y sí, cómo no. quizás la podamos hacer por Facebook, vamos a ver. Esperemos que sí, esperemos que sí. Vamos a ver si podemos enlazar Facebook con Instagram. Dice Luis Almeida, valiosísima ilustración, muchas gracias y también por hacer mención a nuestras amadas Islas Malvinas, habiendo sido este 14 de julio la final de la batalla gloriosa por la restauración de la soberanía, sí es una fecha que no hay que olvidarse tampoco, porque, Ujú. bueno, es parte también de nuestra historia, y, ¿Sí? y bueno, y estas personas como Luis Almeida, parte de nuestra historia viva también, como todo excombatiente de Malvinas, Exacto. y creo que es algo que también tenemos que tenerlo en cuenta y no olvidarnos nunca, no olvidarnos nunca que estamos acostumbrados a esto párrafo aparte, ¿no? De lo que estamos hablando y ya para despedirnos, eh, nos interesamos muchas veces por la historia a través de libros, por la historia a través de internet, que se puede leer, que no digo que esté mal, me parece fantástico, pero tenemos parte de nuestra historia que está viva, que son los excombatientes de Malvinas, y que en muchas ciudades de Argentina tenemos centros de excombatientes, en nuestro caso acá en Santa Fe, la tenemos en calle Pedro Victoria al 42, al 4200, donde está ese avión que siempre vemos, que siempre digo que no es una maqueta, es una Ermaki 339, un avión que es real, que volaba y que es lo que está ahí. Y bueno, acerquémonos, porque siempre vamos a ser bienvenidos en un centro de excombatientes, acerquémonos, hablemos con la gente, hablemos con ellos, conozcamos la historia de cada uno, prestemos el oído y yo creo que vamos a aprender mucho más de Malvinas hablando con un excombatiente que leyendo un libro, que muchas veces aprendemos lo que los demás quieren que nosotros sepamos. Y la historia es mucho más grande y es mucho más amplia y se puede conocer de esa manera. Así que bueno, Luis, muchas Bien, gracias y nos estamos reencontrando el 19 de junio, seguramente a las 23 horas también. a las Vamos 23. con la previa del 20 de junio, Día de la Bandera. Ya lo vamos a Sí, hablar por qué hago así, Día de la Bandera, está bien. y lo vamos a hablar en esa fecha. Gracias, Luis. Gracias a vos, Pablo. Bueno, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Ya terminamos con esta transmisión valiosísima. Estamos nuevamente con el saludos a Luis. Bueno, ya mensajes que ya estuvimos leyendo. Gracias a todos por haber estado ahí presente. Y bueno, vamos a estar editando este video para poder subirlo a las demás redes sociales y que esto llegue a mucho más, que ustedes puedan compartirlo también. Y como decía Luis, esperemos que esto sirva, ¿no? Como material de estudio también
¿por qué no? Porque es un aporte muy importante y que nosotros lo hacemos desinteresadamente. Luis también, sobre todo Luis, desinteresadamente. Sabemos que acá no hay economía de por medio, de la misma manera como hacemos la vigilia, como lo, lo hacemos con la gente que nos acompaña, que uno habitualmente cuando hace un evento lo hace cobrando una entrada, lo hace, eh, digamos, en forma comercial, lo hago en forma comercial, a cada uno de los eventos me incluyo, pero cuando hacemos la vigilia o cuando hacemos este tipo de transmisiones, no lo hacemos desde el punto de vista comercial, lo hacemos para compartirlo con ustedes. La vigilia siempre fue con entrada libre y gratuita, también para que ustedes puedan acercarse. Y yo creo que puntualmente tenemos que valorar cada una de estas cosas. Nosotros tomamos parte de nuestro tiempo para llegar a ustedes, para brindarles parte de nuestra historia. Sabemos que muchos por ahí piensan que la historia no es interesante, es aburrida, prefieren leer una novela en el cual se están imaginando una situación que no es real, y la historia es mucho más interesante que una novela, y estamos aprendiendo cosas que fueron reales y que nos pueden servir el día de mañana, quizás para no tropezar con la misma piedra. Muchas gracias a todos y bueno, nos estamos reencontrando pronto.